La filosofía de John Locke. Introducción. La crítica del innatismo. Pese al predominio de la filosofía escolástica de raíz aristotélica en Oxford, en la época en la que Locke cursó allí sus estudios, las influencias más marcadas que podemos encontrar en su pensamiento le ligan más a la reacción antiaristotélica de los filósofos renacentistas y a la filosofía empirista de Francis Bacon que a sus propios maestros. Hay que tener en cuenta además la influencia de Descartes y aún en mayor medida la de Gassendi, pero también el carácter antidogmático y experimental de la física y la química nacientes. Locke entabló relaciones amistosas con R. Boyle y su círculo de amistades, así como de la medicina con T. Seydehan. Por lo que respecta a su pensamiento político, Locke es considerado el principal teórico del liberalismo moderno, teoría política que se identifica con los intereses político-económicos de la burguesía en expansión de la época, en cuya lucha contra el absolutismo monárquico participó activamente. La filosofía de Locke se expone en un lenguaje sencillo, alejado de los tecnicismos de la escolástica, aunque no exento de dificultades, dado el distinto significado que atribuye en distintos pasajes a términos y expresiones fundamentales en su pensamiento. La filosofía de Locke es considerada empirista en el sentido en que Locke afirma que la experiencia es la fuente y el límite de nuestros conocimientos. No se trata solo de reconocer el valor de la experiencia en el conocimiento, cosa que ya habían tenido en cuenta otros filósofos, sino de considerar la experiencia como legitimadora y limitadora del mismo. Afirmación que solo podrá surgir del análisis detallado del conocimiento humano. En este sentido, es el primer filósofo que considera que el análisis del conocimiento es la primera actividad necesaria del filósofo a fin de determinar bajo qué condiciones es posible decir algo verdadero, superando así los discursos dialécticos de los escolásticos, que podrían reducirse a un mero juego de palabras sin sentido alguno. Esta tarea la emprenderá en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, donde quedarán fijadas las posiciones fundamentales de su filosofía empirista. En el ensayo, Locke se propone determinar qué tipo de conocimientos están al alcance de nuestro entendimiento y cuáles no, analizando también el origen y certeza de los mismos. El ensayo está dividido en 4 libros. En el primero, no existen principios ni ideas innatas. Negará la existencia de ideas innatas, dejando solo abierta la posibilidad de que las ideas procedan de la experiencia. En el segundo, sobre las ideas, estudia el origen y naturaleza de nuestras ideas, estableciendo su relación con la experiencia. En el tercero, de las palabras, analiza la relación entre el pensamiento y lenguaje a partir de la crítica de la idea de sustancia. En el cuarto, acerca del conocimiento y la probabilidad,
estudia los tipos de conocimiento y fija los límites y las diferencias entre conocimiento y opinión. La crítica del innatismo. Por innatismo se entiende, en términos generales, la afirmación de que en el ser humano existen desde su nacimiento determinadas ideas o principios de conocimiento o morales que se encuentran, por lo tanto, en la propia naturaleza humana antes de toda experiencia. En este sentido, Platón afirma el innatismo en su teoría de la reminiscencia, innatismo que se continúa en la agustiniana doctrina de la iluminación divina y posteriormente en Marsilio Ficino, quien lo transmitirá a los llamados platónicos de Cambridge, entre los que se contaba Herbert de Cherbury, que insistían en el carácter innato de las verdades religiosas y morales. Con Descartes, el innatismo se convierte en una teoría sobre la forma o estructura de la actividad del espíritu que abrirá las puertas a la consideración del a priori kantiano. La crítica de Locke al innatismo, de todos modos, es lo suficientemente general como para poder incluir en ella a todos los defensores del innatismo, sin que quepa precisar si tenían en mente a Herbert de Cherbury y a los platónicos de Cambridge, o a Descartes, o a cualquier otro filósofo o escuela. La crítica de Locke al innatismo se centrará en demostrar la falsedad de la afirmación de que existe un consenso universal según el cual todos los seres humanos están de acuerdo en la existencia de determinados principios especulativos y morales, de donde se seguirá que tales principios, la idea de Dios, el principio de no contradicción, los principios morales, serían innatos. En su crítica, Locke apelará a la experiencia para ir mostrando cómo no existe tal consenso universal en absoluto y que lo que se considera principios comunes no tienen nada de tales si atendemos a lo que unos y otros dicen entender por los mismos. Tomemos la idea de Dios, dice Locke. Hay concepciones totalmente distintas y muchas de ellas disparatadas y ridículas con respecto a la divinidad, lo que no podría ocurrir si la idea de Dios fuera innata. Pero ocurre luego, la idea de Dios no puede ser innata. Lo mismo sucede si analizamos los principios especulativos, supuestamente innatos. Los niños, los idiotas o quienes no hayan tenido la oportunidad de aprenderlos, carecen por completo de tales principios. Son muchas las personas iletradas en la sociedad europea que llegan a la edad adulta sin tener la menor noción de tales principios. Y en las tribus de América rara vez se pueden encontrar tales principios especulativos entre sus habitantes. Por ello, tales principios especulativos, identidad, no contradicción, no pueden ser innatos. Si analizamos el ámbito de la moralidad, encontramos un panorama similar respecto a los principios morales innatos. Lo más que podemos observar son tendencias naturales hacia ciertas formas de comportamiento,
Pero eso no son ideas innatas de los principios morales. Por lo demás, añade Locke, las reglas morales requieren prueba, ergo, no son innatas. Otro motivo que me hace dudar de la existencia de principios prácticos innatos es que no creo que pueda proponerse a una sola regla moral sin que alguien tenga el derecho de exigir su razón. Lo que observamos es una total disparidad de conductas dentro de la misma sociedad, disparidad que aumenta si la comparamos con la de otras sociedades y otras épocas históricas, lo que basta para probar que no existen tales principios morales innatos, ya que si estos existieran, no podríamos encontrar tal disparidad en las acciones humanas. Pero no solo observamos disparidad, sino con frecuencia la más absoluta falta de moralidad. Basta observar a un ejército entrando a saco a una ciudad para ver qué observancia, qué sentido de principios morales o qué conciencia se muestra por todos los desmanes que se cometen. ¿Podrían tales ideas innatas encontrarse en nosotros, no de forma actual, sino virtual? Tal afirmación carecería de sentido. Por supuesto que estamos en condiciones de aprender en el futuro un principio matemático, por ejemplo, pero es absurdo decir que tal principio está en nosotros de una forma virtualmente innata. No tiene sentido alguno afirmar que la mente posee una idea o principio mientras no esté realmente en nuestro pensamiento. Origen y clasificación de las ideas. Origen y clasificación de las ideas. Locke entiende por idea, al igual que Descartes, todo contenido mental. Si no puede haber ideas innatas, y parece innegable que poseemos contenidos mentales a los que llamamos ideas, ¿de dónde proceden tales ideas? Solo pueden proceder de la experiencia, nos dice Locke. La mente es como una hoja en blanco sobre la que la experiencia va grabando sus propios caracteres. Todos nuestros conocimientos proceden de la experiencia o derivan en última instancia de ella. Podemos distinguir dos tipos de experiencia. Una experiencia externa que nos afecta por vía de la sensación y una experiencia interna que lo hace mediante la reflexión. La sensación y la reflexión son, pues, las dos formas de experiencia de las que derivan todas nuestras ideas. Supongamos entonces que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se hace la mente con ese prodigioso cúmulo que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A esto contesto con una sola palabra: de la experiencia. He allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y de allí es de donde en última instancia se deriva. Las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles externos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente
que percibimos y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. Estas son las dos fuentes del conocimiento de donde dimanan todas las ideas que tenemos o que podamos naturalmente tener. La sensación es la principal fuente de las ideas. Los sentidos transmiten a la mente, dice Luke, distintas percepciones, según el modo en que los objetos les afecten, colores, olores, movimiento, figura, etc., produciendo en ella las ideas correspondientes. La reflexión, aunque no tan desarrollada y generalizada como la sensación, nos permite tener experiencia de nuestras actividades y mentales, percepción, pensamiento, memoria, voluntad, etc., lo que da lugar también a la creación de las ideas correspondientes. Pero además, la combinación de la sensación y la reflexión pueden dar lugar a la creación de nuevas ideas, como las de existencia, placer y dolor, por ejemplo. Las ideas pueden ser simples y complejas. Las ideas simples son recibidas por la mente directamente de la experiencia, sensación o reflexión, de forma enteramente pasiva, y pueden ser consideradas los átomos de la percepción, a partir de los cuales se constituyen todos los demás elementos del conocimiento. Las ideas complejas, aunque derivan de la experiencia, son formadas por la mente al combinar ideas simples, por lo que ésta adquiere un papel activo en la producción de tales ideas complejas, como las ideas de belleza, gratitud, universo, etc. Las ideas complejas pueden ser de tres clases: de modos, de sustancia y de relaciones, pero todas ellas, por alejadas que puedan parecer de los datos de la experiencia, son elaboradas por la mente a partir de la comparación y la combinación de ideas simples. Estas ideas simples son los materiales de todo nuestro conocimiento. Les son sugeridas y proporcionadas a la mente por solo esas dos vías arriba mencionadas, a saber, sensación y reflexión. Una vez que el entendimiento está provisto de estas ideas simples, tiene el poder de repetirlas, compararlas y unirlas en una variedad casi infinita, de tal manera que puede formar a su gusto nuevas ideas complejas. Las ideas de los modos de ser, llamo modos a esas ideas complejas que cualquier que sea su combinación, no contengan en sí el supuesto de que subsisten por sí mismas, sino que se las considera como dependencias o afecciones de las substancias. Tales son las ideas significadas por las palabras triángulo, gratitud, asesinato, etc. Se clasifican a su vez en simples y compuestas o mixtas. Si combinamos una idea consigo misma, tenemos una idea compleja de modo simple, como por ejemplo la idea de tres, que resulta de combinar la idea de uno 3 veces consigo misma. Pero si combinamos ideas distintas, obtenemos una idea compleja de modo mixto o compostura. Como ocurre con las ideas de belleza, deber, hipocresía, las ideas complejas pueden corresponderse con la realidad o no, ya que la mente puede combinar las ideas arbitrariamente, dando lugar a combinaciones que no necesariamente tienen que corresponderse con algo real. Cualidades primarias y secundarias.
en el capítulo titulado Algunas otras consideraciones sobre nuestras ideas simples. Antes de hablar más ampliamente de las ideas complejas, nos propone Locke la distinción entre las ideas y las cualidades primero y posteriormente la distinción entre las cualidades primarias y las secundarias. Llamo idea a todo lo que la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de percepción, pensamiento o conocimiento, y llamo cualidad del sujeto en que radica una tal capacidad a la capacidad de producir alguna idea en nuestra mente. Las ideas son, pues, sensaciones o percepciones, mientras que las cualidades son capacidades del objeto para producir en nosotros alguna idea. Veamos el ejemplo que utiliza Locke para introducirnos en dicha distorsión. Así, una bola de nieve tiene el poder de producir en nosotros las ideas de blanco, frío y redondo. Y en eso, a esos poderes de producir en nosotros esas ideas, en cuanto están en la bola de nieve, los llamo cualidades. Y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento, los llamo ideas, de las cuales ideas, si algunas veces hablo como estando en las cosas mismas, quiero que se entienda que me refiero a esas cualidades en los objetos que producen esas ideas en nosotros. Pero podemos distinguir aún dos tipos de cualidades, las primarias y las secundarias. Las primarias están en los objetos, mientras que las secundarias no están en los objetos y actúan por medio de las cualidades primarias. En un objeto podemos encontrar determinadas cualidades como la solidez, la extensión, la forma y otras distintas de estas, como los colores, el gusto, el sonido y el olor. Ahora bien, mientras las ideas de solidez, extensión y forma son imágenes de los objetos y guardan una semejanza con ellos, las ideas de color, gusto, sonido, olor, no se puede decir que sean imágenes de los cuerpos y carecen de toda semejanza con ellos. La idea de solidez imita al objeto que produce tal idea, pero la idea de color no copia el color del objeto mismo. Locke considera, pues, que las cualidades primarias reproducen algo que está en el objeto, mientras que las secundarias no, por lo que las primarias serían objetivas y las secundarias subjetivas, siguiendo la distinción adoptada ya anteriormente por Galileo y Descartes, y que ya había sido tenida en consideración en la antigüedad por Demócrito de Abdera. Las ideas de cualidades primarias, al representar algo que está en el objeto, son válidas para progresar en el conocimiento objetivo, mientras que las cualidades secundarias, al no estar en los objetos, no lo son, por lo que las inferencias o deducciones que podamos extraer de ellas no tienen valor cognoscitivo, valor objetivo. La idea de sustancia y las ideas de relaciones. La idea de sustancia. Las ideas de cualidades que presentan a nuestra mente formando grupos
en los que suelen aparecer cualidades primarias y secundarias asociadas a la misma experiencia, con pequeñas variaciones según los momentos, lugares y circunstancias en que tales experiencias se produzcan. Como no podemos concebir el modo en que tales ideas puedan subsistir por sí mismas, suponemos existencia de algo, de un sustrato que les sirva de soporte al que llamamos sustancia. Al no imaginarnos de qué manera pueden subsistir por sí mismas esas ideas simples, nos acostumbramos a suponer algún substratum donde subsistan y de donde resultan, el cual, por lo tanto, llamaremos substancia. Ello no quiere decir, sin embargo, que Locke considere que la idea general de sustancia es un simple producto de la imaginación y no tenga existencia real. La idea general de sustancia es el resultado de una inferencia realizada a partir de la existencia de cualidades que necesitan un soporte en el que existir, soporte que permanece desconocido para nosotros, pero cuya existencia y realidad queda suficientemente probada, según Locke. Con dicha inferencia, aunque tal idea de sustancia no sea ni clara ni distinta. Junto a la idea general de sustancia encontramos las ideas de sustancias particulares que resultan de la combinación de ideas simples mediante las que nos referimos a las cosas particulares como siendo sustancias. Así, por ejemplo, la combinación de ideas simples, forma, tamaño, color, etcétera, que hallamos en la experiencia, la designamos con nombre, árbol, mesa, cosa, con el que nos referimos a tal combinación como a una sustancia. Dado que las ideas simples proceden de la experiencia, de sensación o de reflexión, la idea de sustancia remite a un sustrato material, por lo que resultaría difícil poner a hablar de sustancias espirituales, a menos que añadiésemos la idea de pensante a la idea de sustancia, convirtiéndose así la sustancia en una sustancia espiritual, modo en el que obtenemos también a la idea de Dios a partir de ideas simples que obtenemos por reflexión. La sensación nos convence de que hay unas sustancias sólidas extensas y la reflexión de que hay unas sustancias pensantes. La experiencia nos asegura que la existencia de tales seres y de que el uno tiene la potencia de mover al cuerpo por impulso y el otro por pensamiento. Las ideas de relaciones. Además de las ideas de modos y de sustancias, tenemos ideas de relaciones que resultan de referir una cosa a otra o de comparar las dos cosas entre sí, bien dándole un nombre a una de las cosas o a ambas, distinto al que tiene fuera de dicha comparación, o a la idea misma de la comparación establecida entre ellas. La relación, no obstante, no forma parte de la existencia real de las cosas, sino que es algo sobreinducido, aunque no pueda ser contraria a la naturaleza de las cosas entre las que se da dicha relación, de lo que parece seguirse que las ideas de relaciones son puramente mentales. Entre estas ideas están las ideas de causalidad y de identidad respecto a la idea de
causalidad, Locke entiende por causa aquello que produce una idea simple o compleja, y por efecto lo producido, aquello que produce cualquier idea simple o compleja. Lo denotamos por el nombre general de causa, y aquello que es producido por el nombre de efecto. Tanto la noción de causa como la de efecto proceden de la experiencia, es decir, de ideas recibidas por sensación o por reflexión. Aunque la idea de causalidad, al ser una relación, es un producto de la mente, tienen no obstante un fundamento real en la capacidad que tienen las sustancias de afectar a otras, produciendo ideas en nuestra mente. La mejor prueba de tal capacidad no la encuentra Locke, sin embargo, en la experiencia externa, sino en la interna, donde podemos experimentar la capacidad de nuestra volición para comenzar, reprimir, continuar o finalizar actos de nuestra mente o de nuestro cuerpo. No queda claro en la explicación de Locke, sin embargo, cómo la mente es capaz de captar la conexión necesaria entre la causa y el efecto, a no ser mediante el recurso a una certeza de la intuición más cercana al racionalismo cartesiano que a los postulados empiristas de su propia filosofía, con los que resulta difícilmente conciliable tal explicación. No obstante, está convencido de la necesidad de ese nexo entre la causa y el efecto, manteniéndose en este punto de acuerdo con uno de los postulados básicos de la metafísica tradicional. En cuanto a la idea de identidad, remite a la existencia de algo en el mismo espacio y tiempo, existencia que debe ser continuada en el caso de los seres orgánicos, como el ser humano, en los que distintas células nacen y mueren constantemente, pudiendo entonces hablar del mismo ser cuando se produce una continuidad corporal, por lo que la idea de identidad procede totalmente de la experiencia. ¿Qué ocurre entonces con los seres orgánicos pensantes? La identidad personal queda entonces identificada con la identidad de la conciencia. En el tener conciencia reside la identidad personal. Ensayo. Que es inseparable del pensamiento. Si en dos momentos distintos tuviésemos dos conciencias distintas e inconmensurables entre sí, tendríamos que hablar de dos identidades, como ocurre cuando una persona cuerda pierde la razón y como prueba la experiencia, ya que no atribuimos las acciones del cuerdo al loco y viceversa, sino que las consideramos realizadas por dos personas distintas. El lenguaje, los términos universales. El lenguaje, los términos universales, tras haber explicado el origen y las clases de ideas y antes de analizar el conocimiento que podemos obtener con ellas, Locke analizará el lenguaje, dado que las ideas se expresan con palabras mediante las que además nos comunicamos con los otros seres humanos. Las palabras son signos convencionales, por lo que su significado no es natural, sino producto de una convención. Las palabras representan ideas y estas, a su vez,
siendo objetos inmediatos del pensamiento, representan cosas o signos de cosas en gran número de ocasiones. Las ideas que son producidas por las cosas, ya sabemos que hay otras ideas que son meros productos mentales. Las podemos considerar como signos naturales, de modo que la idea de perro es la misma en todos los seres humanos, pero la palabra con la que representamos esa idea no lo es. Perro en castellano, chien en francés, dog en inglés, de modo que parece que el mismo pensamiento lo podemos expresar mediante distintos lenguajes. Ese carácter representativo de ideas que tiene el lenguaje no está exento, sin embargo, de errores e imprecisiones, ya que en muchas ocasiones resulta difícil asegurarse de que quienes utilizan la misma palabra tienen en mente el mismo significado, menos aún cuando se trata de ideas complejas de difícil comprensión y asimilación, lo que resulta prácticamente inevitable. Aunque hablando con propiedad, la verdad y la falsedad solo pertenecen a las posiciones. Sin embargo, frecuentemente se dice que las ideas que son verdaderas o falsas, porque ¿qué palabras hay que no se usen con gran lasitud y con alguna desviación de su significación estricta y propia? Todo hombre tiene una tan inviolable libertad de hacer que las palabras signifiquen las ideas que mejor le parezcan, que nadie tiene el poder de lograr que otros tengan en sus mentes las mismas ideas que las que él tiene, cuando usan las mismas palabras que él usa. Además, podemos crear palabras que no tengan significado alguno o que remitan a ideas confusas, como las utilizadas por los escolásticos y los metafísicos, dice Locke, o utilizarlas abusivamente dándoles significados distintos en el transcurso de una discusión, o cosificarlas, identificando así ilegítimamente la estructura del lenguaje con la de la realidad, por recurrir simplemente a la elocuencia y la retórica, por lo que estos usos del lenguaje nos alejan de un discurso crítico y coherente que señale una dificultad más al empeño puesto en la búsqueda de conocimientos objetivos. Para compensar estas dificultades, Locke propone un estudio crítico del lenguaje, estudio que no será realizado en profundidad, como sabemos, hasta el siglo XX. Lo que sí hace Locke es analizar el origen, significado y uso de los términos generales o universales de los conceptos abstractos de los que hacemos un uso tan constante en el lenguaje habitual y en el filosófico, dado que todo ente es particularmente de donde proceden los términos universales generales. Las palabras se convierten en generales al hacer de ellas signos de ideas generales, y las ideas se convierten en generales cuando se les suprimen las circunstancias de tiempo y de lugar o cualquiera otra idea que pueda determinar a tal o cual existencia particular. Lo general y lo universal no pertenecen a la existencia real de las cosas, sino que son invenciones y criaturas del entendimiento, fabricadas por él para su propio uso. A través de la experiencia entramos en contacto con entidades particulares, vemos un caballo, luego otro, etcétera, y a raíz de esa sucesión de ideas particulares formamos una idea general, la idea de caballo.
tomando las características comunes y dejando al margen los rasgos diferenciadores entre ellos. Al aplicar una palabra caballo a esa idea general de caballo así formada, la palabra caballo adquiere un carácter universal al representar una idea universal. Este proceso se puede continuar formando ideas más universales cada vez que serán representadas por los términos o palabras correspondientes: mamífero, cuadrúpedo, vertebrado, etcétera. ¿Dónde están pues lo universal, lo general? No en las cosas, sino en las ideas y palabras que son creaciones de nuestra mente. Los términos generales se refieren pues no a cosas, sino a clases o grupos de cosas. Cuando una entidad concreta se adecua a la lista general en cuestión, se clasifica bajo el nombre con que designamos a esa idea general, a esa clase de objetos. No hay, dice Locke, un fundamento objetivo en tal proceso de construcción de ideas generales y en el de los correspondientes términos generales, por lo que tal proceso nos lleva exclusivamente a captar la esencia nominal de las cosas, no su esencia real, esencial real que, excepto en el caso de las ideas y modos simples, nos permanece totalmente desconocida. Esas esencias reales no son desconocidas. Nuestras facultades nos conducen en el conocimiento y distinción de las sustancias, más allá de una colección de aquellas ideas sensibles que advertimos en ellas, las cuales colecciones, por más que se formen con la mayor diligencia y exactitud de que seamos capaces, estarán muy alejadas de la verdadera constitución interna de donde fluyen esas cualidades. Así pues, la pretensión de la metafísica tradicional de que las ideas universales o abstractas nos ofrecían el conocimiento de la esencia de las cosas queda totalmente desautorizada. Conocemos exclusivamente la esencia nominal, ya que nuestro intento de distinguir las sustancias, en especial por medio de nombres, no se funda en modo alguno sobre sus esencias reales. El conocimiento, niveles y tipos de conocimiento. El análisis del conocimiento. Hemos visto al hablar del origen y clasificación de las ideas, que las ideas son contenidos mentales, aunque procedan o deriven de la experiencia, siendo el conocimiento una operación del entendimiento. Los objetos inmediatos sobre los que ha de versar serán las ideas, contenidos mentales, y no las cosas. Así, el conocimiento consistirá en ciertas operaciones que realizamos con las ideas, operaciones que se refieren a la capacidad que tenemos de percibir la conexión y el acuerdo o desacuerdo entre ellas. El conocimiento es la percepción del acuerdo o desacuerdo de dos ideas. El entendimiento no puede acceder a las cosas, sino solo a sus propios contenidos mentales. Las ideas, el conocimiento, pues no podrá consistir en el acuerdo o desacuerdo entre las ideas y las cosas, como mantenía la interpretación aristotélica, sino en el acuerdo o desacuerdo de las ideas, es decir, entre los contenidos mentales a los que tiene acceso. Esta posición planteará serios problemas en relación con nuestro conocimiento de la existencia de las cosas, los objetos externos o nuestra mente, especialmente en lo referido
a la existencia de Dios. Locke tratará de superar esta dificultad distinguiendo las diversas maneras en que podemos interpretar la noción de acuerdo o desacuerdo entre las ideas. Así podemos hablar de acuerdo en 4 sentidos. 1. Cuando nos referimos a la identidad de una idea de la que de un modo inmediato estamos seguros y no confundimos con otra, como ocurre cuando estamos seguros de que la idea de blanco no es la de rojo. 2. Podemos hablar también del acuerdo o desacuerdo que hay entre dos ideas, como ocurre en matemáticas, donde podemos determinar la relación o ausencia de relación entre las ideas. 3. También podemos interpretar el acuerdo como coexistencia de una idea con otras, como ocurre cuando nos referimos a una sustancia particular y estamos seguros de que una característica de esa sustancia, que es una idea compleja, acompaña siempre a las demás características con las que forma la idea compleja de tal sustancia. 4. Por último, se refiere Locke al acuerdo o desacuerdo de la idea de algo con la existencia real de ese algo, con lo que parece aceptar la posibilidad de conocer la relación no solo entre ideas, sino también entre las ideas y las cosas, o lo que exigiría del entendimiento poder ir más allá de los contenidos mentales suministrados por la experiencia, proposición que contradice sus propios principios empiristas. Niveles o grados de conocimiento. Descartes había propuesto la existencia de 2 tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo y el conocimiento deductivo, inspirado en el modelo del conocimiento matemático, a partir de la intuición de ideas claras indistintas, es decir, de las que no podemos dudar. Se abre un proceso deductivo que nos puede llevar al conocimiento de todo cuanto es posible conocer. Pese a sus principios empiristas, Locke acepta esta clasificación cartesiana, a la que le añadirá, no obstante, una tercera forma de conocimiento sensible de la existencia individual. Locke distinguirá pues 3 niveles o tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo, el conocimiento demostrativo y el conocimiento sensible. El conocimiento intuitivo se da cuando percibimos el acuerdo o desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a partir de la consideración de tales ideas y sin ningún proceso mediador. A veces la mente percibe de un modo inmediato el acuerdo o desacuerdo de 2 ideas por sí solas, sin intervención de ninguna otra, y a eso creo que puede llamarse conocimiento intuitivo. Lo que percibimos por intuición no está sometido a ningún género de duda, y Locke considera que este tipo de conocimiento es el más claro y seguro que puede alcanzar la mente humana. Como ejemplo más claro de conocimiento intuitivo, nos propone Locke el conocimiento de nuestra propia existencia, que no necesita de prueba alguna, si puede ser objeto, que no necesita de prueba alguna, ni puede ser objeto de demostración, siguiendo claramente la posición cartesiana sobre el carácter intuitivo del conocimiento del yo. Por lo que toca a nuestra propia existencia, la percibimos tan flamante y con toda certidumbre que ni requiere ni es capaz de prueba alguna, porque nada puede ser
para nosotros más evidente que nuestra propia existencia. Es cierto que Luke no explica con demasiada amplitud las características de ese yo, pero en todo caso no se está refiriendo al conocimiento de un alma inmortal, sino solo a una existencia pensante. El conocimiento demostrativo es el que obtenemos al establecer el acuerdo o desacuerdo entre dos ideas, recurriendo a otras que sirven de mediadoras a lo largo de un proceso discursivo en el que cada uno de sus pasos es asimilado a la intuición. El conocimiento demostrativo sería pues una serie continua de intuiciones, como lo es el conocimiento deductivo en Descartes, al final de la cual estaríamos en condiciones de demostrar el acuerdo o desacuerdo entre las ideas en cuestión y se correspondería con el modelo de conocimiento matemático. En cada paso que da la razón cuando se trata del conocimiento demostrativo, hay un conocimiento intuitivo acerca del acuerdo o del desacuerdo que busca respecto a la próxima idea intermedia, que usa como prueba. Un conocimiento de este tipo es el que tenemos de la existencia de Dios, nos dice Locke. Cualquier demostración ha de partir de alguna certeza intuitiva. En el caso de la demostración de existencia de Dios, Locke partirá del conocimiento intuitivo de nuestra propia existencia, recurriendo a otras ideas intermedias que proceden también de la intuición, que nos permiten demostrar la necesidad de tal existencia. Pero el ejemplo más claro de conocimiento demostrativo es, sin lugar a dudas, el conocimiento matemático, en el que podemos observar el progreso deductivo a partir de un pequeño número de principios que se consideraban por aquel entonces evidentes e indemostrables, los postulados o axiomas. El conocimiento sensible es el conocimiento de las existencias individuales y es el que tenemos del sol y demás cosas. Por ejemplo, cuando están presentes a la sensación. No deja de resultar sorprendente que Locke añada esta forma de conocimiento a las dos anteriores, a las que considera las dos únicas formas válidas de conocimiento, al margen de las cuales solo es posible tener fe u opinión. Más aún, si consideramos que el conocimiento ha de versar sobre ideas, como se ha dicho anteriormente. El conocimiento sensible, sin embargo, nos ofrece el conocimiento de cosas, de existencias individuales que están más allá de nuestras ideas. ¿Cómo es posible verificar el acuerdo o desacuerdo entre una idea, un contenido mental y la existencia de lo que suponemos que causa esa idea, algo extra mental? Siguiendo los principios empiristas de Locke, resultaría imposible verificar tal acuerdo o desacuerdo, ya que deberíamos ir más allá de las ideas, de la experiencia. Locke se muestra convencido, no obstante, de que las ideas simples están causadas por cosas que actúan sobre la mente para crear tales ideas, por lo que han de poseer similitud y conformidad entre ambas. Y no es posible encontrar otro argumento como justificación de que poseemos un conocimiento sensible sobre las cosas, sobre las existencias particulares,
El problema se agrava si consideramos las ideas complejas, pues en ese caso hay una clara elaboración mental de cuya concordancia con la existencia real extramental no podemos tener ni siquiera tal convencimiento, como ocurre en el caso de las sustancias particulares, de las que Locke ya nos había dicho que no podríamos conocer su existencia real. No obstante, Locke considera que si sabe un conocimiento de una existencia nominal, como hemos visto anteriormente, ya que la idea compleja de sustancia es un haz o agregado de ideas simples que tienen cada una de ellas un correlato sensible en la realidad extramental, volviendo así a la argumentación utilizada en las ideas simples y reencontrando la misma dificultad. En todo caso, a pesar de las dificultades, Locke se muestra convencido de la existencia real del mundo de las cosas. Las además supuestas formas de conocimiento no pasarán de ser una mera probabilidad. La probabilidad es la apariencia del acuerdo de las ideas sobre pruebas falibles, o serán englobadas en el ámbito de la fe, es decir, en lo que no es conocimiento. La fe, en cambio, es el asentimiento que otorgamos a cualquier proposición que no esté fundada en deducción racional. Y 6. Sociedad y política. Las ideas de Locke. El pensamiento político de John Locke se encuentra desarrollado en las cartas sobre la tolerancia y en los tratados sobre el gobierno civil de 1690, especialmente en el segundo, siendo el primero de carácter fundamentalmente polémico. Las primeras suponen un alegato en favor de la democracia y en las últimas Locke intenta fundamentar filosofía y políticamente el Estado, buscando en su origen su legitimidad. Expone además los postulados básicos del liberalismo. Se ha interpretado esta obra como una simple justificación de la Revolución de 1688, aunque es evidente que su intención es más amplia. El estado de naturaleza y la ley moral natural. El estado de naturaleza se caracteriza por la libertad e igualdad de todos los hombres en ausencia de una autoridad común. Los hombres se mantendrán en este estado hasta que por su propia voluntad se conviertan en miembros de una sociedad política. A diferencia de Hobbes, para Locke el estado de naturaleza no se identifica con el estado de guerra. Bien al contrario, el estado de guerra constituye una violación, una degeneración del estado de naturaleza, mediante la imposición de la fuerza en ausencia de todo derecho, una desvalorización de lo que el estado de la naturaleza debe ser. Pero, ¿cómo sabemos lo que el estado de naturaleza debe ser? Porque existe una ley moral natural que lo regula, y tal ley puede ser descubierta por la razón. Esta ley es universalmente obligatoria, promulgada por la razón humana como reflejo de Dios y sus derechos. Esta ley se impone a los hombres en ausencia de todo Estado y legislación. La ley moral natural proclama al mismo tiempo la existencia de unos derechos naturales y sus deberes correspondientes. Entre ellos, Locke destaca el derecho a la propia conservación, a defender su vida, a la libertad y a la propiedad privada. El derecho natural de propiedad privada. Puesto que el hombre tiene el derecho y el deber a la propia conservación, tendrá derecho a poseer las cosas necesarias para ese fin. Por ello,
Para Locke, el derecho a la propiedad privada es un derecho natural. El título de propiedad es el trabajo. Es cierto que Dios no ha dividido la tierra ni ha distribuido sus riquezas, sino que ésta pertenece por igual a todas las criaturas. Pero la razón nos enseña que la existencia de la propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que aquello que el hombre obtiene mediante su trabajo de ese dominio común natural, la tierra, le pertenece, tanto como su propio trabajo. Según esta interpretación, el trabajo constituye tanto la fuente de apropiación de bienes como su límite, ya que solo aquellos bienes sobre los que el hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. Por otra parte, admite Locke también el derecho de heredar la propiedad basándose en que la familia es una sociedad natural, naciendo ya sus miembros con el derecho a la herencia. Los orígenes de la sociedad política, el pacto. Aunque los hombres poseen en el estado de naturaleza una ley natural, no se sigue de ello que todos la respeten de hecho, ni que respeten los derechos de las demás. Por ello, es de interés del ser humano, dice Locke, constituir una sociedad organizada para la más efectiva preservación de sus derechos y libertades mediante un acuerdo o pacto establecido entre ellos. La constitución de una sociedad civil supone, no obstante, renunciar a ciertos derechos, pero conlleva unos beneficios que Locke resume en los siguientes términos. Los hombres disponen de una ley escrita que define la ley natural, evitando controversias sobre ella. 2. Se establece un sistema judicial que goza del reconocimiento general y evita arbitrariedades. 3. Se crea un poder capaz de castigar crímenes y de obligar a ejecutar las sentencias. 4. Se conserva la propiedad privada. La sociedad civil y el gobierno establecido se basan, pues, en fundamentos racionales, es decir, en el consentimiento. Las restricciones que la sociedad civil impone al estado de naturaleza solo pueden justificar mediante el consentimiento. Nadie puede ser sacado del estado de naturaleza y ser sometido al poder politis sin su propio consentimiento libremente. En el origen de la sociedad civil y del gobierno nos encontramos pues con un pacto, con un contrato, y en el pacto el hombre renuncia a sus poderes legislativos y ejecutivos en favor de la sociedad, pero no renuncia a su libertad, aunque sí la restringe. Esta dejación de poderes tiene por objeto precisamente el disfrutar con más seguridad de su libertad. Constitución y disolución del gobierno. La división de poderes. Para Hobbes, el primero acto del contrato generaba simultáneamente la sociedad civil y el Estado. Para Locke, no es este el caso. La relación entre el gobierno y sus súbditos queda definida como mandato, es decir, como el encargo de una tarea. Así, mediante el pacto se constituye la sociedad civil y posteriormente el pueblo se constituye en asamblea y elige un gobierno al que confía una tarea. Ambos momentos constitutivos están claramente diferenciados. Además, el poder del Estado no puede estar concentrado en los mismos representantes contra el absolutismo. Bien al contrario, la garantía de que no se produzca abuso de poder radica en una estricta división del mismo en tres ámbitos diferenciados que deben ser detentados por personas distintas. La división de poderes se estructura como sigue.
Primero, el poder legislativo constituye el poder supremo en sentido estricto, asamblea, pero no es un poder absoluto, tiene que responder de la confianza puesta en él y respetar la ley moral natural. 2. El poder ejecutivo es el encargado de realizar los mandatos del legislativo. 3. El poder federativo, encargado de la seguridad del Estado y de las relaciones con el exterior. Toda nota. Para Locke, el poder judicial no es un poder independiente, siendo solo un aspecto del Ejecutivo. Respecto a la disolución de un gobierno, Locke afirma que un gobierno se disolverá siempre que se dé alguna de las siguientes situaciones, según que la causa de su disolución sean internas o externas. A. Disolución por causas externas, cuando la sociedad que gobierna no puede perdurar al ser conquistado el Estado por un Estado enemigo. B. Por causas internas, siempre que el legislativo sea modificado arbitrariamente o sometido a un poder absoluto que le impida actuar libremente. Si el detentor del poder ejecutivo es incapaz de poner las leyes en vigor. Si el ejecutivo o el legislativo obran contrariamente al mandato encomendado. Cuando un gobierno queda disuelto por cualquiera de estas causas, la rebelión de los súbditos queda justificada. Fragmentos y textos. Fragmentos de las obras de Locke, de las ideas en general y de su origen, de las ideas complejas, el estado natural tal como es descrito en el segundo trabajo. Fin de este ensayo de John Locke.